Aleluya. Mire, ya estamos de regreso. Ya estamos de regreso con una tacita de café. Riquísimo para estos días fríos. Para estos días de invierno. Bendito sea nuestro abacados que nos concede la vida y nos concede el café. Una veraja, una gadol veraja, una gran bendición el cafecito. Nada más que todo con medida. Nada con exceso. ¿Qué es lo que estábamos viendo? No solamente a través de Mashiach y Yehoshua, el Eterno se iba a revelar a nosotros de una forma única y especial, sino que también a través de Mashiach y Yehoshua, el ser humano iba a ser librado, redimido, rescatado, salvado de todas las miserias que se había acarreado a causa de las transgresiones, a causa del pecado, como lo conocemos. ¿Por qué? Porque el pecado es el que trae culpa, el pecado es el que trae consecuencias, el pecado es el que trae maldición a la vida de las personas. Cuando podemos, como dice Devarim 28, Deuteronomio 28, si escuchamos la Torá, si la estudiamos, la guardamos en nuestro ser, la ponemos por obra, la practicamos, las bendiciones del Eterno van detrás nuestro y nos alcanzan. Pero si desobedecemos, si escuchamos, si medio escuchamos, si no guardamos, no ponemos por obra, entonces la consecuencia de las transgresiones a los mandamientos nos sigue y nos alcanza. En otras palabras, así, rápido, cumples una mitzvah y cumplir mandamientos te trae bendición. Rompes mandamientos y te acarreas consecuencias. Lo resumimos. No hay tribulación sin antes haber habido una transgresión. Para que venga tribulación a la vida de los seres humanos es porque primero hubo transgresión a los mandamientos del Eterno. Entonces el Eterno no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por él, porque ya estaba caminando en condenación. Sheliach Shaul, apóstol Pablo, dice que no hay justo ni a uno, no hay quien haga el bien, no hay quien busque a Dios, todos se descarriaron, aún así hicieron inútiles, adorando lo que no tenían que adorar, ni siquiera uno, el único sabio, justo, santo y bueno, nuestro amado Mashiach, Yehoshua, bendito sea nuestro abacados. Entonces, ¿qué iba a hacer? ¿Qué tenía que hacer? A través de la obra redentora, perdonar nuestras transgresiones y pudiese llegar bendición a vuestras vidas. Y para esto era necesario que se hiciera como uno de ellos, como uno de nosotros, para no hacernos un lado. Mashiach tenía que hacerse como uno de nosotros. ¿Cómo éramos nosotros? Pecadores. Justificados, pues por la emuná tenemos paz para con Elohim. Él, por amor a nosotros, tuvo que cargar en él el pecado de todos aquellos que creen. Porque quisiésemos que fuera para todos, pero solamente para los que creen, para los que tienen emuná, para los que tienen fe y de los que tienen fe obediente, de la que tiene fe de obras vivas. Porque las obras de fe son la vida de esa fe. Era necesario que se hiciese como uno de nosotros y viniese a pagar el precio que teníamos que pagar cualquiera de nosotros. No era posible hacerlo de otra manera. Y vamos a hacer un ejemplo, por ejemplo en el Bamidbar, en el desierto, para poder cuidar de los leprosos, tendríamos que estar en medio de ellos. Entonces, para poder estar en medio de leprosos solamente era si estabas leproso, porque era una enfermedad que se contagiaba y ellos tenían que estar por Torah, por ley de la Torah del leproso. El leproso tenía que estar fuera del campamento junto con otros leprosos. Para poder cuidar leprosos tendrías que ser leproso. Para que Mashiach viniese a salvar leprosos, tenía que hacerse como uno de nosotros. Por eso tuvo que venir en esta forma humana. Para cuidar leprosos, tenía que estar en medio de ellos. Para predicar a las personas de los barrios más marginados, de los barrios más violentos, de los barrios más corruptos, hay que ir a donde ellos están. Por eso Mashiach decía, mira, de cierto os digo que las prostitutas y los borrachos
van delante de vosotros al reino de los Amaim. ¿Por qué? Porque este tipo de personas reconoce que son pecadores, reconocen que necesitan salvación. Y no así cuando una persona siente que tiene un corazón justo de víctima y que todo el mundo le debe. Miren lo que nos decía Shelek Shaul, el apóstol Pablo. Podemos decir, como lo escuchamos, un hombre de Dios, un hombre cabal de Dios, un siervo del Eterno. Mire, vamos a ver cómo lo dice él. Ahí en lo que es una de sus cartas, en el Brit Hadashah, primera carta a los Corintios, capítulo 9, verso 19, vamos para allá rápidamente. Amén. Primera de Corintios 9, verso 19, mire, por lo cual, siendo libre de todos, él siendo libre y pudiendo guardarse en esa libertad y siendo libre de todos, no tenía compromiso con nadie, dice, yo me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Y esto mismo nos enseñó Mashiach, dijo, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Shelek Shaul lo entendió, el apóstol Pablo lo entendió. Me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número, porque es solamente para los que creen. Él dice, me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin Torah, como si yo estuviese sin Torah, obviamente no estando yo sin Torah de Elohim, sino bajo la Torah de Mashiach, para ganar a los que están sin Torah. Bueno, me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todo me he hecho, de todo, para que de todos modos salve a algunos. Esto es lo que escribió Shelek Shaul, el apóstol Pablo. Y hombres así merecen nuestro respeto. Honor a quien honor merece. Pero debemos reconocer que ninguno de sus actos se puede igualar al de nuestro amado Rey Mashiach. Ninguno se puede igualar. ¿Por qué? Porque es una obra redentora, expiatoria. Tenemos no solamente perdón de pecados, perdón de transgresiones, libertad del Ruach, sanidad del cuerpo, sino salvación, redención del alma. Eso nadie lo podía hacer, solamente el mismo Eterno a través del cuerpo que él mismo preparó. Quiero invitarle ahí mismo en el Brit Hadashah, pero en la segunda carta a los Corintios, una carta más adelante. Vamos ahí al capítulo 8. Vamos al capítulo 8 y vamos a leer el verso 9. Amén. Y lo leemos Beshem de Yehoshua HaMashiach. Y mire cómo dice. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Adón, Yeshua HaMashiach, que por amor a vosotros, inclúyase ahí, levante la mano, que por amor a vosotros, amén, por amor a mí, por amor a usted, se hizo pobre, siendo el rico, siendo el rey del universo, el creador de todo lo que existe, de lo que vemos y de lo que no vemos. Para que vosotros, levante su mano, usted y yo, con su pobreza, fuésemos enriquecidos. Siendo el creador de todas las cosas, asumió la naturaleza humana que él mismo había creado y vino a nuestro encuentro para enriquecernos con su gracia, y por gracia, y para gracia. Por eso es por emuná, algo que le faltaba a Acaz. Y espero que a usted y a mí no nos falte. Y si nos falta, hay que pedírselo al Eterno, el cual da abundantemente y sin reproche. Obviamente, tiene su proceso para que la emuná crezca, para crecer en emuná y abundar en ella.
Entonces Él mismo se propuso sacarnos de nuestras miserias a consecuencia de nuestras transgresiones y de todo lo mal que vivíamos, para hacernos hijos suyos y herederos, coherederos juntamente con Mashiach. Él entró en nuestra atmósfera, en otras palabras, en nuestro ambiente contaminado, pecaminoso o contaminado a causa del pecado, a fin de llevarnos a la condición Kadosh de Él, pagando el precio de la condenación que usted y yo teníamos. O como dice el Bri Hadashah, clavando el acta de los decretos que estaba en contra suya y en contra mía a causa de nuestras transgresiones, ahí en el madero de sacrificio, en la cruz del Calvario. Y así fuésemos nosotros, usted y yo, justificados a los ojos de Elohim. ¿Cómo se recibe esto? Por emuná obediente, por emuná perfecta. Justificados pues por la emuná tenemos shalom para con Elohim y como fruto la vida eterna. Y eso de tener shalom con el Eterno es lo más hermoso, porque cada que transgredimos sus mandamientos nos metemos en problemas con Él. Cada que confesamos nuestras transgresiones, nos apartamos de ese mal camino, nos volvemos al Eterno, en otras palabras, hacemos teshuvá, estamos en shalom con Él, estamos en paz, reconciliados, pues por la emuná, justificados. Pero cada que transgredimos, iniciamos guerra contra el mismo Eterno. Y para esto, mis amados Ajim Behayot, es que se acercó a los enfermos. ¿Para qué? Para sanarlos. Por eso dijo, yo no he venido, como dice, a buscar justos, sino pecadores. Los sanos no necesitan médico, sino los enfermos. He venido para sanarlos. A esto vino, a esto se acercó, para sanar a los enfermos, para dar libertad a los endemoniados, para darle de comer a los hambrientos, para darle de beber a los sedientos. Vino a buscar a los perdidos. ¿Para qué? Para encontrarlos y salvarlos. ¿De qué? De su vana manera de vivir. Bendito sea nuestro amado Mashiach Yehoshua. Bendito sea nuestro amado Mashiach Yehoshua. Amén. La Keilah dice amén. Aunque muchas personas, amados hermanos, piensan que el Eterno está muy lejos, en algún rincón del universo, muy alejado del hombre, esto es totalmente falso y lo debe de saber. Y aquí es donde vemos que el Eterno mismo nunca se ha alejado de su pueblo. Y en nuestro amado Mashiach Yehoshua lo ha demostrado de forma que no podemos dudar. Porque de tal manera Él amó Elohim a este mundo, a usted y a mí, los seres humanos. Por eso dijo, de qué le servirá al hombre ganar todo el universo y a cambio pierde su alma. ¿Qué dará en rescate por su vida, por su alma? Pero bueno, hay mucha gente que no alcanza a comprender esto. No alcanza a darse cuenta de que el Eterno mismo planeó el rescate de su alma, la libertad de su ruaj, la sanidad de todo lo que es el ser humano. De todo, de todas las áreas de un ser humano. No lo alcanza a comprender. Y por eso piensan que el Eterno está lejos, que el Eterno no se da cuenta, que el Eterno tarda su venida, que esto, que lo otro y que aquello. Pero el Eterno nunca ha dejado al ser humano. Nunca se ha separado de usted. Nunca se ha separado de mí. Él dijo, todo poder nacido en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra. Por tanto, vayan y hagan talmidim. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días. Mire, todos los días hasta el fin de este olam. Y aquí vemos que el Eterno nunca ha dejado a su pueblo. Y el Mashiach nos lo demostró de una forma sólida. Pero a veces no lo entendemos. Pero bueno, vamos a continuar. Regresamos al Sefer de Mateo. Nos platica Mateo y nos relata que José, esposo de Miriam, no conoció
no tuvo intimidad, no tuvo acercamiento físico-sexual a Miriam hasta después de que dio a luz al primogénito, a su primer hijo, el que abrió matriz, Yehoshua HaMashiach. Yosef obedeció el mandato del Malach de Jehová. Se llevó a Miriam a su casa como su esposa, la cuidó del bebé, lo aceptó como su padre, vio al bebé como su hijo, no tuvo relaciones con ella, la respetó, se guardó porque entendió qué había en ella. Y la bendición, valía la pena la bendición de ser escogidos para ser el hogar donde viniese el Mashiach. Posteriormente, después de haber nacido Mashiach y Yoshua, sí la conoció. Claro que la conoció. Tuvieron una vida, entre comillas, normal. Obviamente siempre cuidando a Yeshua, pero como esposos, una vida normal. Y la prueba de que después del nacimiento de Yeshua, ellos fueron bendecidos por el Eterno con una familia de varios hijos, pues la podemos encontrar y deducir en lo que es el Brit Hadashah. Ahí está la información y ahí también podemos llegar a la conclusión de que Yeshua fue el hijo primogénito. Entonces, esto implica necesariamente la presencia de otros hijos, porque si no fuera unigénito también, y fue primogénito porque fue el primero, el que abrió matriz en Miriam. Y esto lo podemos ver confirmado también en las numerosas referencias que encontramos aquí en el Brit Hadashah, en el pacto renovado que se conoce en las religiones como el Nuevo Testamento, de que hubo otros hijos de Yosef y Miriam, de José y de quién, de María, como se conoce normalmente en las traducciones. Y quiero invitarle que vayamos ahí al Brit Hadashah, en lo que es el Sefer de Matitiyah, que es el que estamos estudiando, pero nos vamos a ir al capítulo 12 y vamos a leer del verso 46 al verso 50. Vamos para allá rápidamente. Vamos rápidamente, mientras lo encuentra, déjenle tomar el cafecito. Aleluya, ya estamos ahí. Verso 46. Nos habla de que todavía Yeshua estaba dialogando con la multitud cuando su madre y sus hermanos aparecieron fuera pidiendo hablar con él. Su madre y sus hermanos, obviamente José, como se dice coloquialmente, ya había partido con el Señor, ya había dormido. Y le dicen, mira, tu madre y tus hermanos están allá afuera, quieren hablar contigo. Pero al que le informó, él, Yeshua, le contestó en interrogación. Le contestó con una pregunta y le dice, ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes mis hermanos? Y entonces, señalando a sus discípulos, a sus talmidim, dijo, miren, he aquí mi madre y mis hermanos. Cualquiera que haga lo que mi Padre Celestial quiere, esa persona es mi hermano, mi hermana y mi madre. No estaba desechando a su madre y sus hermanos, solamente nos estaba informando y aclarando quién era verdaderamente su Padre, el eterno Rey del universo, Jehová Sebaot. Jehová Sebaot, el Señor de las huestes, el de los ejércitos. Él era su Padre. No estaba menospreciando a su familia, nos estaba haciendo saber que nosotros ya éramos su familia si hacíamos la voluntad del Abacados. Pásese al otro capítulo 13, verso 55. Mire cómo dice ahí. Cuando en signo de interrogación se preguntan, ¿no es este el hijo del artesano? ¿No se llama su madre Miriam? ¿No se llaman sus hermanos Jacob, Joseph, Simeón y Yehudá? ¿Y sus hermanas? ¿No se congregan todas con nosotros? Así que, ¿de dónde saca él todo esto tan profundo?
Ellos tenían su mirada en lo natural y lo estaban comparando con su familia natural y no tiene nada de malo. Sabemos que igual sus hermanos sirvieron al Eterno. Obviamente no como él, porque él era hijo del mismo Eterno, en la carne estamos hablando. Pero mire, quiero invitarle también al Sefer, a la Besora de Marcos, capítulo 6. Vamos por allá rápidamente, en el Brihadashá, Pacto Renovado, capítulo 6, verso 3 y verso 4. Mire cómo dice ahí. ¿Acaso no es este el artesano, el hijo de Miriam, el hermano de Jacob, el hermano de Joseph, el hermano de Yehudá y de Shimeón? ¿Y no pertenecen a nuestra comunidad sus hermanas? Y se ofendían con él. ¿Por qué? No alcanzaban a entender. Los jajamín de la bendita Torah nos hacen saber que cuando se refiere en lo que es la mentalidad hebrea a artesano, se refiere a una palabra no de un oficio natural o material, sino a un erudito de la bendita Torah. Bueno, este es otro tema, pero era carpintero o era artesano. Y esto lo puedes encontrar ahí en la página www.yosoy.com. Tenemos una enseñanza de nuestros amados morales, o carpintero o artesano. Y cuando nos referimos a artesano, era un estudioso de Torah. Pero mire, continúa diciendo, pero Yeshua les dijo, al profeta se le honra y se le acepta en todas partes, menos en su propio pueblo, menos en su propia familia, menos en su propia casa. No hay profeta en su propia casa. Lo aceptan en todos lados, menos ahí. Quiero invitarte a otra cita, pero esta la encontramos ahora en la Besora de Yohanan, Evangelio según San Juan. Bueno, le quitamos el San. Evangelio de Juan, capítulo 7, versos 2 al verso 6. Vamos para allá. Mire cómo dice ahí. Dice, pero la fiesta de Sukkot en Yehudá estaba muy cerca. Así que sus hermanos le dijeron, sal de aquí y ve a Yehudá para que tus discípulos puedan ver los milagros que haces, porque nadie que se quiere dar a conocer actúa secretamente. Tú estás haciendo estas cosas, muéstrate al mundo. Entonces podemos ver aquí, pues ni aun sus hermanos creían en Yeshua. Para esto Yeshua le respondió, mi tiempo todavía no ha llegado, pero para ustedes cualquier tiempo es correcto. Ellos no entendían, ellos querían que Yeshua agarrara fama, pero él no venía a buscar fama. Y usted y yo tampoco debemos buscar fama. No venía a buscar fama, venía a servir, a dar su vida en rescate por muchos. Pero dice, sus hermanos le dijeron, sal para que tus discípulos te acompañen, vean y conozcan. Entonces, una cosa eran sus hermanos de carne, hueso y sangre, y otra cosa sus hermanos en la emuná, que en realidad eran sus talmidim, sus discípulos, sus alumnos. También, posteriormente a toda la obra redentora, podemos ver en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, verso 14. ¿Qué estaba pasando ahí? Mashiach les dijo que no se fueran de Jerusalén, que esperaran la promesa del Padre, y estaban todos reunidos unánimes juntos en el aposento alto. Todos estos se dedicaron firmes a la tefilá, a la oración, junto con unas mujeres. Entre esas mujeres estaba incluida Miriam, la madre de Yeshua, y sus hermanos. Eso significa que eran hijos de Miriam. De lo contrario diría sus medios hermanos, hijos de Joseph, pero no, eran sus hermanos, hermanos legítimos, no medios hermanos. Y también si vamos ahí a las cartas paulinas, a la primera carta del Sheliach Saulo a los Corintios, en el capítulo 9, en el verso 5 nos dice de esta manera, no tenemos el derecho de traer con nosotros una mujer creyente como lo hacen los otros emisarios del Mashiach.
Y también así como lo hacen los hermanos de nuestro Señor. Y también Kefa, Simón Kefa. Ya vio, los otros hermanos del Señor. Y si vamos ahí también a lo que es el Sefer de los Gálatas, podemos encontrar en el capítulo 1, verso 19. Dice, pero no había ningún otro emisario. No había otro emisario, no había otro enviado, no había otro apóstol, excepto a Jacob, el hermano del Adón Yeshua. ¿Alcanza a entender? Entonces sí, tuvo más hermanos. Bendito sea Abacados. Por la vida de Joseph, de Miriam y de toda la familia, donde al Eterno le plació hacer nacer a su unigénito. A su unigénito. Bendito sea nuestro Abacados. Como bien conocemos, la iglesia mayoritaria, el sistema de Edom, Roma, ha cambiado todo esto. ¿Con qué fin? Con el fin de exaltar a lo que se conoce como la Virgen María. No estamos hablando de la misma, ¿verdad? No, porque una es Miriam, la madre de Yeshua en la carne, y otra, la Virgen María, que ellos construyeron. Ellos han querido elevar esa imagen hasta el punto de que pues la llaman la Madre de Dios, la Reina del Cielo, y han llevado a las personas, a la humanidad, a orar a ella, a rezar a ella, creyendo que ella es una mediadora entre el Eterno y los seres humanos. Han orillado a la humanidad a adorarla, a reverenciarla, a atributarla como una mediadora entre el Eterno y los hombres. Y le llaman la Madre de Dios. Pero Dios no tiene madre. Ella solamente es la madre del Mesías, no la madre del Eterno. La madre del Mesías, del unigénito Hijo del Eterno. Pero ahí han hecho un tremendo enredo. Pero bendito sea el Eterno que nos va trayendo al Emet para ir comprendiendo. También han inventado o creado, formulado, que ella misma nació sin pecado por una concepción inmaculada, de una manera milagrosa. Y bueno, y le han atribuido muchos sucesos a través de toda la historia que ellos mismos han inventado, y bueno, se les aparece por todos lados. Pero también Sheliach Shaulo nos explica quién es quien se aparece detrás de todas esas imágenes que la gente alcanza a ver, que en los árboles, que en las rocas, que por todos esos lugares. Pero bueno, sabemos de dónde viene eso, pero aquí también, a través de lo que acabamos de leer, nos damos cuenta que toda esa doctrina es derribada, porque ahí está los versículos, los capítulos de donde nos habla de Miriam, madre de Yeshua, y de que tuvo familia, de que tuvo hijos. Así que todos estos puntos quedan derribados ahí, y bendecimos a nuestro Abacados por ello. Y bueno, pues aquí le vamos a poner pausa a nuestra segunda parte del día de hoy. Con el favor del Eterno, pues bueno, nos estamos conectando el próximo viernes, 6:30 AM, horario pacífico. Quien te ha hablado es tu hermano, José A. Meléndez, de aquí de la República Mexicana, transmitiendo desde cabina en vivo en Congregación Bethesda para Radio Shalom. Amén. Y bueno, que la gracia de nuestro amado Mashiach Yehoshua sea en la vida de cada uno de vosotros, y que Él os haga prosperar en todas las cosas, tal y cual prospera vuestra alma. Un abrazo a la distancia, y sígase gozando con la programación de Radio Shalom, la estación con el Ruach. Leit Raot, hasta pronto. Bendiciones. Amén.